Recording is on. Hola a todos, buenos días. Vamos a comenzar con nuestra segunda y última sesión correspondiente a nuestro módulo 20. Y bueno, como siempre, en las sesiones vamos a revisar antes que nada nuestro orden del día. Quiero darles la bienvenida a todos aquellos que vean posteriormente esta grabación. Para quienes se integren posteriormente, ya saben, recordarles las reglas de comunicación, que son nuestras reglas de la etiqueta. Como siempre, vamos a dar respuestas a todas sus preguntas con relación a la parte de cómo lo realizaré, en la que vamos a ir directamente en esta sesión. Y posteriormente vamos a concluir nuestra sesión una vez que hayamos resuelto todas las dudas. El título de nuestro proyecto integrador es Optimización Agua. Y antes de pasar a la parte de cómo lo realizaré, en la parte de qué necesito, es importante que revisemos el punto donde nos dice que tienen que elaborar su mural digital de acuerdo con algunas de las siguientes herramientas. Recuerden, aquí habíamos mencionado que tienen 4 opciones de herramientas en las cuales ustedes pueden elaborar su mural digital: Mural.co, Linode, Photobishi y Kama. Esas 4 opciones son las que ustedes pueden utilizar para elaborar su mural. Hay un punto importante también posteriormente a esto, donde nos indica que es indispensable que elaboren su mural digital en algunas de esas herramientas sugeridas con su cuenta institucional de Prepel INESEP, o sea, una de las 4 que acabamos de mencionar. También nos dice que por cuestiones de plagio tienen que evitar el uso de la herramienta Padlet. Entonces, 2 cosas bien importantes aquí. Primero, elaborar su mural digital en alguna de las 4 herramientas que se están indicando en esta parte de las instrucciones. Y punto número 2, muy importante, evitar el uso de la herramienta Padlet por cuestiones de plagio. ¿Sale? Ahora sí, en la parte de cómo lo realizaré. Hola Claudia, buenos días. No te preocupes, cualquier duda, ya sabes, me puedes interrumpir sin problema si es que tienes alguna. Sí, con relación a lo que me mencionas, sí puedes utilizar ya sean noticias publicadas de manera digital, de manera escrita digital, o puedes publicar noticias que retomes de videos, ya sea de las publicaciones que se hagan de los espacios o noticieros en YouTube, o directamente de los espacios digitales o de las plataformas digitales de estos espacios informativos, ¿sale? Algunos pueden ser videos, algunos pueden ser digitales escritos, también pueden ser grabaciones de radio, que también por ahí seguramente las van a poder encontrar. Entonces, tiene que ser cualquier tipo de noticia, pero lo que sí tienen que asegurarse es que tenga los datos de publicación, ya saben, autor, todo lo que le solicita para el punto 1 y punto 2 de la noticia con relación a los datos bibliográficos. Eso es importante. Regresando a la parte de cómo lo realizaré, nos dice la introducción: imagina que pegarás tu mural digital en el punto más concurrido de tu comunidad a fin de informar a la población el impacto ambiental y social en el entorno. Puedes escoger una situación que ocurra a nivel local o estatal, pero que afecte directamente al lugar donde vives. Ahora, en el punto 1 nos dice: elabora un mural digital en una sola página, de lo contrario sería una presentación que integre los siguientes elementos. Primero, el título relacionado con el nombre de la localidad donde habitas y un enunciado que refleje la situación respecto a la calidad en la disponibilidad del agua. Ahora, creo que está muy sencillo. Es un título donde van a relacionar el nombre de su localidad con qué tan buena es la disponibilidad del agua.
Eso es todo. Esta parte ya la habíamos platicado en la sesión pasada. Está muy sencilla. La editorial aquí nos dice que deben de presentar presentar una breve opinión personalizada sobre la información que van a presentar y que dé respuesta prácticamente a lo siguiente, que es lo más importante que deberían saber los otros miembros de tu comunidad. Aquí lo que les comentaba, que esta editorial es un texto muy corto, muy sintetizado, de la información que contiene su mural digital. Ok, entonces aquí lo que ustedes van a colocar es de manera muy resumida y muy general todos aquellos puntos que ustedes están presentando dentro de su mural digital. Por ejemplo, si ustedes consideran que las dos noticias que están presentando son de suma importancia, bueno, van a mencionar en la editorial que en este mural van a encontrar dos noticias relacionadas con, y ya mencionan con que están relacionadas, ¿sale? Igual, si ustedes consideran que la parte de la nota, ¿sabías que es también muy importante? Bueno, lo mencionan en su editorial. Y si ustedes consideran también, por ejemplo, que su collage es una parte sumamente relevante de toda la información que tienen ahí, bueno, también lo pueden mencionar en la editorial. Después nos dice que tienen que integrar información sobre la contaminación o sobreexplotación del agua en su contexto local o estatal de la siguiente forma. Primero tienen que incluir, como habíamos mencionado, una noticia o la noticia 1 sobre un problema ambiental relacionado con la contaminación actual del agua o sobreexplotación del agua en tu localidad o estado. Aquí habíamos comentado que es una noticia que hable de la contaminación del agua o la sobreexplotación del agua en su localidad o alguna parte de su estado. Como mencionaba en la pregunta de su compañera, perdón, como mencionaba o como en la respuesta a su pregunta de su compañera Claudia, que si puede ser una noticia publicada en un video de YouTube, sí, aquí hay diferentes formatos que ustedes pueden presentar. Y como les decía, de esto no hay ningún problema, solo se tienen que asegurar de que tenga, tengan los datos bibliográficos que ustedes tienen que reportar dentro de lo que les solicita en el manual de citas y referencias de Prepel ¿sale? Entonces, noticia 1 puede ser digital escrita, puede ser un video, puede ser una grabación de radio, no hay ningún problema siempre y cuando cumpla con los datos que le solicita para generar la bibliografía, ¿ok? Entonces, la noticia 1 debe de hablar de un problema ambiental relacionado con la contaminación del agua o la sobreexplotación del agua en su localidad o estado. Habíamos dicho que aquí solo van a colocar el título de la noticia. Una vez que coloquen su título en la noticia, enseguida o en la parte de abajo, van a agregar los datos bibliográficos de esa noticia. ¿Ok? Los datos bibliográficos los van a agregar tanto en el mural como en su procesador de texto. ¿Sale? Entonces, esa referencia o referencia bibliográfica va a estar en ambos lugares, tanto en su mural abajo del título de su noticia o de sus noticias, así como en el procesador de textos en la bibliografía. Entonces, retomando, colocan el título de su noticia, colocan las referencias o la referencia bibliográfica de esa noticia y posteriormente van a incluir una explicación de por qué este problema ambiental afecta al lugar donde vives. Entonces, si yo encuentro una noticia que habla de contaminación del agua, yo voy a explicar por qué esa contaminación del agua o cómo esa contaminación del agua está afectando al lugar donde vivo. Y para la noticia 2,
tienen que buscar una noticia, pero sobre un conflicto socioambiental derivado ya sea de la explotación o contaminación del agua. Ojo aquí, su noticia 2 no puede hablar de contaminación o sobreexplotación del agua, ¿sale? Tiene que hablar sobre un conflicto socioambiental. ¿Cuál es el conflicto socioambiental? Son los impactos generados a un grupo de personas debido a la explotación o contaminación, perdón, a la sobreexplotación o contaminación del agua, ¿sale? Cualquiera de esos dos temas. Ya nada más ustedes pónganse a pensar, bueno, ¿qué impacto en mi comunidad o en un grupo de una comunidad o de mi comunidad puede tener la sobreexplotación de agua? ¿Sale? ¿En qué puede derivar directamente en este tipo de problema ambiental en la población? Y en la sesión pasada habíamos mencionado algunos ejemplos. La contaminación del agua puede derivar les había mencionado, algún tipo de enfermedad crónico-degenerativa, por ejemplo. Para mencionarles un caso real, quizá algunos no lo saben, pero allá en el estado de Sonora existe un río que se llama el río Bacanuchi, el cual fue contaminado por un derrame de un dique de contención de sustancias químicas de una minera hace algunos años. ¿Ok? Esta sustancia que se derramó es una sustancia altamente tóxica y es un precursor un precursor cancerígeno, ¿ok? Este tipo de cuestiones son los que pueden generar conflictos socioambientales dentro de una población con respecto a otro grupo de personas, ¿ok? El derrame se suscitó y la afectación que se puede presentar o las afectaciones que se han presentado en esta comunidad son desde el desabasto de agua, porque obviamente esa agua ya no está disponible porque está contaminada por distintos químicos y metales pesados, la aparición de enfermedades de la piel, así como también puede ser la aparición de enfermedades crónico-degenerativas como diferentes tipos de cáncer. Entonces, esos pueden ser distintos conflictos ambientales que se susciten por la contaminación de agua. En caso de la sobreexplotación, bueno, también se pueden repetir aquí algunos conflictos ambientales. El más claro y el más común que se puede repetir en ambos problemas ambientales es el desabasto de agua o el acceso al agua, ¿sale? No hay acceso al agua. ¿Por qué? Porque no se contamina y no está disponible, y en el otro pues está sobreexplotado y ya no hay recurso. En este caso, por sobreexplotación también perdón, por sobreexplotación también puede haber algún otro tipo de conflicto socioambiental. Un conflicto socioambiental que se puede presentar dentro de una comunidad por la sobreexplotación del agua es precisamente también el desabasto de alimentos, ¿ok? Ya que recuerden que pues para cultivar alimentos se necesita el agua. Si esta está siendo desviada o sobreexplotada por un solo grupo de personas, obviamente todas las demás personas pues, no van a tener acceso al cultivo de alimentos o los que se dediquen al cultivo de alimentos, y eso va a derivar en un conflicto socioambiental. Asesor, buenos días, disculpe que lo interrumpa. Adelante, adelante. Le quería preguntar, por ejemplo, las playas, la playa contaminada sí entra en contaminación del agua, ¿verdad? Contaminación del agua y contaminación del suelo, ¿sí? Claro que sí. Ah, ok. Y por ejemplo, ahí es que yo estaba un poco confundida con los conflictos socioambientales. Yo pensaba que eran como más, como de literalmente un conflicto, pero es más enfocado como por ejemplo a lo que desemboca para la sociedad un conflicto, ¿no? Como por ejemplo una enfermedad o algo, ¿no? Ajá, sería la afectación, todo tipo de afectaciones que hay a nuestro modo de vida como comunidad. Ok, muchas gracias, asesor. Por nada. Buen comentario, Claudia. Y complementando el ejemplo que mencionas, un ejemplo de un conflicto ambiental de contaminación de la playa podría ser
conflicto socioambiental de contaminación en una playa, ya sea por lo que la sustancia que tú hayas encontrado, puede ser la afectación a actividades recreativas. Recuerden, ese tipo de afectaciones a la comunidad también es importante. ¿Por qué? Porque no solo las playas sirven como un lugar de aprovechamiento de algún recurso, sino que también sirven como lugares de recreo para todas las personas. Por lo tanto, este ejemplo de la playa, tanto como algún ejemplo de bosques, zonas de conservación, si son afectadas por algo, y aquí saliéndome estrictamente de este problema ambiental, ya sea contaminación o sobreexplotación del agua, son lugares que sirven como lugares de recreación para las personas, paseos, días de campo, quien quiera ir a acampar a esos lugares, hay algunos lugares que se prestan para eso, ecoturismo, etcétera, ¿sale? Hay muchas, muchas, muchas actividades recreativas que se pueden ver afectadas, bueno, que realiza la población, que se pueden ver afectadas y por ende afectar a la población, ¿vale? Ese también sería un conflicto socioambiental. Bueno, pasando a el siguiente punto, tienen que elaborar una gráfica de barras de actividades cotidianas que repercutan en la contaminación del agua. Para ello, tienen que recuperar la información de la tabla de monitoreo de su actividad integradora 1 y tienen que considerar las variables tipo de actividad y frecuencia, que se refiere al número de veces que realizan esa actividad a la semana. En este punto ya les había mencionado y aquí tengo el ejemplo de cómo debería de quedar su gráfica. No me voy a detener mucho, al final vamos a hacer un ejercicio bien, bien práctico y bien rápido, van a ver que está bien fácil para que les quede más claro. Entonces, pasando al siguiente punto, interpretación breve de su gráfica, en la que mencionen cómo las actividades cotidianas que realizan con más frecuencia impactan en el ambiente dependiendo de las sustancias contaminantes que enlistaron en la actividad integradora 1. Y aquí van a relacionar e investigar cómo esas sustancias contaminantes repercuten o qué repercusiones tienen en el ambiente, ¿sale? Al ser emitidas en el agua que estamos utilizando. Para esto podrían tomar como ejemplo, una o dos sustancias de las dos primeras actividades que más realicen. Si ustedes, por ejemplo, una de las actividades que más realizan es limpiar el piso, por ejemplo, eh, digamos que ahí utilizan limpiador de pisos. Van a buscar un ejemplo de los tres ingredientes que ustedes colocaron en su tabla e indicarán qué impacto tiene ese ingrediente en el medio ambiente. ¿Sale? Si la otra actividad es lavarme los dientes, bueno, de las sustancias que utilizan, por ejemplo, como la pasta de dientes, de los tres ingredientes que ustedes incluyeron en su tabla, van a buscar uno y buscar cómo ese ingrediente puede estar impactando en la degradación del ambiente al ser emitido junto con el agua. ¿Ok? Entonces, esa sería la forma de cómo deberían estar interpretando no solo su gráfica, sino también su tabla de monitoreo, porque aquí creo que esta instrucción está incompleta, no solo debería de ser su gráfica, sino también su tabla de monitoreo. En el siguiente punto nos dice que tienen que elaborar un collage de cómo es afectada la biodiversidad de los sitios reportados en las noticias 1 y 2. Y aquí, ojo, es bien importante que no pierdan de vista el tema de la noticia que ustedes encontraron para la noticia 1. Recuerden, si yo encontré o coloqué una noticia que habla de contaminación del agua, bueno, mi collage tiene que incluir imágenes de cómo es afectada la biodiversidad, plantas y animales por esta contaminación. Y también tengo que incluir imágenes relacionadas para, para dar a conocer cómo el conflicto socioambiental está impactando también a esta biodiversidad. Ejemplo, si tenemos, retomando el ejemplo de su compañera de la contaminación del agua en una playa, esto digamos que puede ser por basura, puede ser por descargas de agua residual, puede ser algún derrame petrolero,
cualquiera de esos puede ser un ejemplo de contaminación del agua costera o de agua de mar. Entonces, digamos que aquí tenemos que buscar imágenes de cómo el petróleo no solo está afectando plantas y animales que se distribuyen de manera natural en esas zonas, sino que también vamos a buscar imágenes de cómo la población es afectada por ese problema ambiental y el conflicto socioambiental. Digamos que en este caso, pues cerraron la playa, ¿no? Pues vamos a buscar imágenes de prohibir el paso, zona contaminada, playa cerrada, etcétera, ¿no? Porque ya no se puede tener acceso a ese lugar. Así para la parte de sobreexplotación y lo mismo para la noticia que ustedes se encuentren relacionada con su conflicto socioambiental, ¿vale? No deben de olvidar que nosotros formamos parte de la biodiversidad de los sitios donde habitamos. El siguiente punto dice que se debe de desarrollar una nota titulada ¿Sabías qué?, en la que hablan sobre legislación del agua que ayude a gestionar el problema de contaminación o sobreexplotación del agua reportado en la noticia 1 y que ayude a minorar el conflicto social o socioambiental reportado en la noticia 2. Pueden apoyarse en los sitios web legislaciondelagua.org.mx, ahí tienen ustedes el enlace, y leyes y normas del sector medio ambiente del Gobierno de México, y también ahí tienen su enlace. Y les comentaba, en esta sección lo único que van a hacer es relacionar aquella norma o ley que les ayude a gestionar o disminuir el problema, por ejemplo, de contaminación del agua que hayan encontrado, o el problema de sobreexplotación del agua que hayan encontrado, o el conflicto socioambiental que hayan encontrado, ¿sale? Pueden aplicar una, pueden aplicar dos, pueden aplicar tres leyes o normas, las cuales estén relacionadas en dar solución a ese problema ambiental y ese conflicto socioambiental que ustedes encontraron. Y por último, nos piden incluir en su mural digital 5 acciones cotidianas para optimizar el uso del agua en su entorno. Aquí vuelvo a reiterarles, no son acciones enfocadas en disminuir la contaminación del agua, son acciones enfocadas en optimizar su uso. Recuerden que la parte de optimización es aprovechar al máximo ese recurso. Esto es, que le demos el mayor número de usos al agua previo a que sea desechada, ¿ok? Entonces, aquí hay muchas opciones desde dispositivos que ustedes pueden mencionar desarrollados sobre el ahorro del agua o para el ahorro del agua, hasta todas las actividades que ustedes puedan proponer en su vida cotidiana para optimizar el uso de este recurso. Solo son 5, recuerden, y no van a ser válidas aquellas que se relacionen con evitar la contaminación del agua. Entonces, hasta aquí sería la revisión de lo que va incluido en su mural digital, ¿ok? Todo lo del punto 1 con punto 1 general es lo que va desarrollado en su mural digital. A partir del punto número 2 o en el punto número 2 nos dice lo que va integrado en su procesador de textos. En este solo van 3 puntos que van incluidos en su procesador de textos, ¿sale? El primero, sus datos de identificación, nombre, grupo y el nombre de su asesor virtual. Después van a incluir el enlace a su mural digital, donde en este se tienen que asegurar de compartir correctamente su enlace a su muro digital, porque no se aceptarán capturas de pantalla para evaluar y se pueden apoyar en el apartado que necesito, donde vienen los tutoriales para que utilicen cada una de las herramientas que les están indicando que pueden ocupar, que recuerden que son 4. Aquí también les recuerdo, súper importante, no olviden modificar los permisos de acceso para que yo pueda evaluar su mural digital. Y por último,
tienen que incluir, ya saben, en una hoja aparte al final de su documento, sus fuentes de información que hayan consultado con base en el manual de citas APA de Prepa INESEP. Recuerden, tienen que cuidar tanto la estructura como el formato. El formato también incluye dónde y cómo lo colocan. ¿Sale? Formato también es en una hoja aparte al final de su documento, y formato es sangría francesa para todas sus referencias bibliográficas, ¿vale? Y la estructura, todos los datos que debe de llevar esa referencia bibliográfica, según sea el tipo de fuente, ustedes van a colocar ciertos datos que les indican en el manual de citas APA de Prepa Línea C. Eso es con relación a lo que va en el procesador de textos, 3 puntos. Ya por último nos dice, una vez que tengas integrado tu archivo, guárdalo de la siguiente manera: apellido, nombre y grupo, libre de caracteres especiales, y posteriormente, ya saben, hay que cargar el archivo a la plataforma, asegurándose de que el formato de guardado sea .doc o .docx. Ok. Tenemos también el ejemplo de nuestro collage. Recuerden, mientras más imágenes ustedes coloquen, mejor. Estas deben de estar agrupadas, no pueden ir dispersas, deben estar siempre agrupadas, y tienen que ser sobre ya sea la contaminación o sobre explotación del agua, dependiendo del tema de su noticia, y sobre cómo el conflicto socioambiental afecta también a la biodiversidad de ese ecosistema, ¿sale? Recuerden, es importante que no pierdan de vista estos 2 puntos. El tema de la noticia 1 y 2, y que debe de ir enfocado a cómo estas afectan a la biodiversidad de ese lugar. Tenemos la parte de la gráfica, que ahorita vamos a revisar de manera muy rápida, y recordarles también la parte del foro de integración. No pierdan de vista que la aplicación de estas matemáticas, o cómo ustedes las pueden aplicar para optimizar el uso de recursos naturales, está enfocado totalmente en sus acciones cotidianas, ¿sale? Por ahí suele pasar que ha habido compañeros de ustedes que presentan información que es correcta, donde las matemáticas se utilizan, por ejemplo, para desarrollar sistemas de riego, por ejemplo, o sistemas de monitoreo, pero estas matemáticas pues no las aplicamos de manera cotidiana en nuestras actividades. O sea, no nos levantamos un día y decimos, hoy voy a hacer un modelo matemático para ver cómo se va a comportar el clima hoy, ¿no? No hacemos eso. O sea, eso no está dentro de nuestras actividades cotidianas, aunque de manera correcta se utilizan también para eso. Así que no pierdan de vista que única y exclusivamente son enfocadas esa aplicación de las matemáticas en nuestras actividades cotidianas. Ya les mencioné ejemplos la sesión pasada, ahí pueden consultarlos por si tienen alguna duda. Dentro de lo que recuerdo es, por ejemplo, la planeación para, les voy a dar uno nuevo, la planeación para hacer las compras del súper de nuestra semana, ¿sale? Ese sería un ejemplo de cómo podemos aplicar las matemáticas para optimizar recursos naturales. Recuerden que todo lo que consumimos proviene o está elaborado a partir de recursos naturales: agua, suelo, luz solar, etcétera, ¿no? Entonces, si nosotros no planificamos lo que vamos a necesitar para nuestra despensa y compramos de más, lo que hacemos es estar desperdiciando recursos naturales. Ok, ejemplo, si compramos demasiadas verduras, por ejemplo, si nosotros en una semana nos comemos, no sé, medio kilo de jitomates y compramos 1 kilo o kilo y medio, ahí vamos a estar desperdiciando no solo toda el agua que se requiere para producir ese jitomate, sino todos los nutrientes que vienen del suelo que se utilizan para cultivarlo, por ejemplo, ¿sale?
Aunada a esto, recuérdense, hay muchas veces ya se implementan sistemas de riego por goteo que utilizan electricidad, se utilizan combustibles para transportar estos alimentos. Entonces, es toda una cadenita donde se ocupan recursos naturales que nosotros podríamos estar desperdiciando si no optimizamos ese recurso, al menos como ejemplo, este de la comida, ¿sale? Beneficios de que no se nos eche a perder la comida, pues el primero y el más que el más nos salta a la vista, pues es un beneficio económico, ¿no? Si nosotros compramos lo necesario para nuestro consumo y no se nos echa a perder nada, bueno, no tenemos una pérdida monetaria por lo que se nos echó a perder. Y ese dinero pues lo podemos invertir de manera inteligente en otras compras, ¿sale? Ese sería un ejemplo de un beneficio. Otro beneficio, pues un beneficio ambiental, ¿no? Se reduce la demanda de recursos naturales que se necesitan para la producción de esos alimentos. Ese solo es un ejemplo de cómo podemos aplicar las matemáticas a la optimización de recursos naturales y ejemplos de algunos beneficios. Ahora sí, vamos a la parte del ejemplo.
Asesor, disculpe, solo una pequeñita duda. ¿Va a querer entonces que en el mural le incluyamos la tabla de las actividades? O sea, parte de la gráfica. Ah, ok. 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 Muchas gracias, asesor. Mucho gusto y que esté muy bien. Muchas gracias por todo. Buen día.